Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Permítenos entenderla, llegar a ella y poder descubrir todo lo que tú has revelado, Señor, que para nosotros, por nuestra tontería y por el engaño, nos es oscuro, pero realmente tú lo revelaste con toda claridad. Entonces obra sobre nuestro espíritu, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 5. Nosotros el primer domingo del mes estamos enseñando un aspecto fundamental de la vida de fe, y tomamos el libro de Apocalipsis porque es muy importante, y hemos llegado hasta Apocalipsis capítulo 5, ¿sí? A la gente le enseñaron a tenerle miedo al libro de Apocalipsis, y hay gente que no quiere escuchar, ¿sí? Eso es como tapar el sol con un dedo, ¿sí? Y ese libro, que está escrito hace 2000 años, pues lo impresionante es la actualidad. Mire, en este momento, el libro más mencionado por los noticieros, por los presidentes, por los judíos, por los gringos americanos, por los europeos, por Putin, por todo el mundo, ¿cuál libro es? El Apocalipsis. Y entonces, y los caballos y la guerra, y sí, señor, el libro de hace 2000 años. Ahí está haciendo toda la vigencia que está ocurriendo en el mundo, ¿sí? Y la iglesia, ¿cómo está? ¿Asustada? No tiene sentido que la iglesia esté asustada. Porque si nosotros leemos este capítulo que leímos, el 5, y lo resumimos en nuestras palabras, es: el Cordero, en su humildad, con lo más débil, venció. Sobre todo, con la autoridad que le dio su obediencia sobre el cielo, sobre la tierra y sobre debajo de la tierra.
y le ha entregado esa autoridad ¿a quién? A su iglesia. Nos ha hecho un reino de sacerdotes para el Dios Altísimo. Ya, podemos irnos para la casa porque ya terminamos la prédica. Ese es el resumen de Apocalipsis 5. Pero fíjese, la iglesia está con temor. Fíjese, la iglesia tiene incertidumbre. Fíjese, la iglesia piensa como si Satanás fuera el grande. Oiga, Satanás ya fue vencido. Al dragón ya se le cortaron las patas y terminó reptando como serpiente. Ya no es dragón, ya es apenas una serpiente. Pero además a esa serpiente el hijo de la mujer, la simiente, le aplastó la cabeza. Si no sabía la noticia, hace 2000 años. Hace 2000 años fue vencido. Y esa autoridad del Cristo se la entregó ¿a quién? A la iglesia. Mire conmigo Efesios capítulo 2. Pero no, pareciera como si la iglesia no supiera, como si esta buena noticia no la supiera la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Y entonces la gente está asustada, el diablo me está atacando. No, señor, nosotros estamos atacando al diablo. Las puertas del Hades son las que no van a prevalecer contra la iglesia. Miren, con todos los misiles hipersónicos, ya la defensa que tenía Israel de la cúpula de hierro, la advertencia que les hizo Irán es: no nos molestes más, porque los acabamos. Y fuera de eso los acabamos no como ustedes están haciendo, porque ellos no mataron civiles. ¿No se dieron cuenta que no hay civiles? Porque nos equivocamos, le botamos una bomba a un pobre hospital y a un pobre colegio de niños. Nos equivocamos, pura mentira. Ya las armas tienen una efectividad. Fueron donde está el centro de inteligencia del Mossad, donde están los lugares de los misiles para defender la cúpula de hierro, los misiles antiaéreos. Eso fue lo que atacaron, e instalaciones militares. Ojo, solamente con una advertencia que está haciendo Irán. Pero ¿saben qué? Israel no se va a quedar quieto. Yo digo como Jalife, yo no le cuento lo que está pasando, le cuento lo que va a suceder. Yo les dije, no va a haber tratado de paz. La ONU no les va a entrar, o sea, ellos no van a recibir la tierra por medio del tratado de la ONU que hizo ¿cuándo fue eso? En el 60 como en el 68 creo que fue el tratado, en el 67 que hicieron el tratado de división de la tierra para los judíos y para los palestinos, y la primera vez los palestinos dijeron que no, porque ¿cómo así que viene, un ejemplo? Nosotros recibimos a los hermanos venezolanos aquí porque están huyendo de una situación inmunda por los gobernantes malvados. Imagínense que los ciudadanos venezolanos nos arrinconaran a nosotros en La Guajira y se adueñaran del país, y entonces las Naciones Unidas dijeran: tienen que entregarle la mitad de Colombia a los hermanos venezolanos. ¿Usted qué diría? ¿Cuántos dirían sí, aleluya, amén? ¿Cuántos? Entonces los palestinos dijeron: no le entregamos nuestra tierra, no. Y entonces Israel dijo: perfecto. Esa era la excusa que los palestinos no aceptaron el tratado, y empezaron a invadir, y los arrinconaron. Y ahora que están arrinconados, los palestinos dicen: ay, sí, el tratado. Y ya los judíos dicen: no queremos el tratado. Y mientras tanto las iglesias orando por los malvados. No estamos entendiendo la historia de los tiempos. Increíble, está dicho aquí en la Biblia. Después del capítulo 5 de Apocalipsis, iba a leerlo de Efesios, leamos lo de Efesios, versículo 19, dice, y desde el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad
y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. 1:19, perdón. Tengo un poquito de misericordia, me puedo equivocar. Pero escucharon lo que estaba diciendo. Oiga, uno escucha la supereminente grandeza de su poder y uno dice, no friegue, esta es la bomba atómica. No, señor, esto es más fuerte que la bomba atómica. Israel tiene más de 300 bombas atómicas, para que lo sepa, y no se deja controlar, nadie lo controla. A Rusia la controlan, a Estados Unidos lo controlan, a Francia lo controlan con las armas nucleares, a la India, a Pakistán, pero a Israel no, nadie. Ellos van a cometer un acto todavía más. Uno dice, oiga, pero cada vez yo digo que más y todavía más. En este momento están guerreando contra 7 montes, o sea, contra 7 gobiernos importantes. Así lo dice la Biblia. Yo siempre digo, ay, esa no me la sabía. 7 montes son 7 poderes, 7 gobiernos. Y esta es la ciudad que está en medio de los 7 montes. Entonces ahí está peleando contra Irán, contra Irak, contra los palestinos, y todos. Y están sumando cada vez todos los enemigos. Y ahí ya Gog y Magog, Rusia y China están diciendo, bueno, usted está ya como muy abusivín, ya se le está levantando los humos, ya Rusia mandó los misiles para Irán. Y la gente todavía está diciendo, no, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se está dando cuenta el mundo de lo que está sucediendo. Pero ojo, 2000 años. Y la iglesia tiene todo el poder y la iglesia asustada y arrinconada. Entonces, ya saben todo lo de Alexandra Manacero que le dio el patatús allá en el aeropuerto, pero así, o sea, enajenada, sin tiempo, dando vueltas. Le dijeron, su vuelo era ayer y usted lleva aquí 3 horas caminando y ya pensaba que eran 3 minutos, un ataque fuertísimo. Pero llegaron a Azerbaiyán y empezaron a orar se me olvida el nombre de la muchacha que está con ella, que ella habla ruso y vive en Azerbaiyán se habla ruso. Y llegaron y dijeron, Señor, danos las personas. Es un país que persigue el cristianismo. Y se encontraban con la gente y empezaban a orar y la persona empezaba a llorar. Y empezaba Alexandra a entender ruso y ya no habla ruso. Y empezaba a entender ruso y a hablar. Y fue a la universidad, le dieron permiso para hablar en la universidad sobre desarrollo cultural y historia del arte. Y ella empezó a hablar de la identidad y del arte y con versículos. Terminó y intelectuales se acercaron a llorar y a decirle, ¿es Jesús? ¿Es Jesús de lo que usted está hablando? ¿Entiende lo que Dios está haciendo en este momento? Y la iglesia, ore por mí. No, usted ore por el mundo. No es que ore por mí, usted es el que sabe, usted es el que tiene el poder, usted es el que tiene la autoridad. Esto es más que una cancioncita diciendo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Viejo, eso no es por decirlo, eso es por actuar con esa autoridad. Es la autoridad que levantó a Cristo entre los muertos. Es la autoridad que deshizo las obras del diablo que tenía el imperio de la muerte sobre la humanidad. ¿Y cómo lo venció? ¿Con bombas nucleares? ¿Con la cúpula de hierro? ¿Con el domo de antiaéreo? ¿Con qué lo venció? Haciéndose humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Se necesita demasiado poder para vencer el máximo poder de este mundo. Es que no es ni siquiera con el dedo meñique, con lo más humilde de él, lo venció. Mire conmigo Hebreos, todavía la iglesia no cree. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos, es 2:14, ahí estoy bien. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No con armas, no con ejército, sino con el espíritu. Y miren, después de que Satanás fue vencido, él sabe que le queda poco tiempo. ¿A quién está persiguiendo? A la iglesia. Pero la iglesia no se da cuenta. La iglesia piensa que esto es una lucha entre Estados Unidos y los sionistas contra Gog y Magog, Rusia y China y todos los hijos de Abraham por el lado musulmán. No, señor. Esos son dos títeres del mismo titiritero que es Satanás. La guerra está es contra quién? Contra la iglesia. Y la iglesia no se da cuenta. La iglesia piensa que el hecho de que estén peleando dos hermanos o discutiendo, que eso es normal. No, señor. ¿Sí? Que yo estaba feliz porque estaba ya Miguel Ángel y Saúl sentados, habían tenido un rifirrafe. ¿Están todavía allá atrás o ya se fueron? ¿Ya volvieron a pelear? No. Sentados abrazándose. ¿Saben qué? Me conmoví en lo profundo del corazón. Porque eso es ser iglesia. Dijo otra persona de la iglesia, ¿entonces qué? ¿Tengo que poner la otra mejilla? Y le dije, no, usted al enemigo le pone la otra mejilla, pero al hermano ¿qué? Lo ama, porque no estamos entendiendo qué es ser iglesia. Yo no soy enemigo de ustedes, yo no estoy buscando el mal de ustedes, yo no estoy buscándole fregar la vida a ustedes, sino que es que la iglesia esté lista, preparada para el momento más álgido que todavía no hemos vivido. Porque si la Biblia dice que vamos a tener que huir a los montes, sépalo, vamos a tener que huir a los montes. El Señor no dijo, no se preocupen que en el momento difícil yo los voy a guardar. Él dijo, yo los voy a guardar, pero tienen que huir a los montes. Tienen que huir a los montes. Y esto parece como si fuera una película de ficción que uno estuviera escuchando El Señor de los Anillos o Narnia. No, señor. Les estoy contando los hechos históricos. Nosotros en la escuela dominical procuramos enseñarle a los niños no cuenticos de cómo unos leoncitos no se comieron a Daniel, sino que les estamos contando el desarrollo histórico y diciéndole a los niños, miren, va a suceder, prepárense, tenemos que estar firmes, tenemos que obrar. Si están entendiendo los maestros lo que estamos haciendo. Ay, Abraham lindo que… No, Abraham lindo no, viejo. Abraham que se comprometió a guardar la palabra porque él sabía que por medio de su casa iba a venir la simiente. Lo estamos leyendo aquí, los descendientes de Abraham. Bueno, cuando usted lee Apocalipsis 5, entonces resulta que está entre dos porciones. La primera porción está hablando, Apocalipsis 4 está hablando de una visión en donde hay unos seres como extraños que tienen cara de hombre, cara de león, cara de águila, cara de buey, y esos seres empiezan a decir santo, santo, santo a uno que está sentado en el trono, que tiene apariencia de hombre, que es el que vive por los siglos de los siglos. Mire conmigo Apocalipsis capítulo 4 versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, había alrededor del trono un arco iris semejante en aspectos a la esmeralda, alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos ancianos, salían relámpagos y estaban los seres vivientes llenos de ojos y el primer ser viviente era semejante a león, el segundo a… ¿Y qué porción tiene ahí escrita abajo en las noticas de pie de página? Ezequiel. Se dan cuenta que si uno quiere entender Apocalipsis, no entender Apocalipsis, que Apocalipsis está explicando a ese, ojo, hablé mal ahorita, entonces corrijo. Apocalipsis está explicando el libro de Ezequiel, que era un libro profético. Entonces dice después, versículo
10. Y los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y le echan coronas diciendo: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Pero cuando la Biblia habla que vive por los siglos de los siglos, ¿quién es? Es Jesucristo. Entonces en Apocalipsis uno lee, cuando habla del que vive por los siglos de los siglos es Jesús. Y este Jesús es el que los seres, esto es una visión, en que los seres estos raritos le están dando toda la adoración, toda la alabanza. Después de ese momento habla del Cordero que rompe el rollo, y después del Cordero uno dice, bueno, el Cordero ya abrió el rollo, ahora vienen puras bendiciones. Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes a decir con voz de trueno: y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Algunos dicen, ¿quién es el del caballo blanco? Pues Jesús. Los escatólogos dicen, no, es el anticristo. Oye, qué bruto, si en Apocalipsis, que no tenemos todo el tiempo, en Apocalipsis dice el del caballo blanco de Jesús. Hoy lo leímos en el Salmo 45. Cabalgas sobre el caballo de humildad, verdad y de justicia. Y después de ese jinete se desatan los otros jinetes. Dice, y cuando abrió el segundo sello y salió otro caballo bermejo, y le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, un caballo negro, y tenía una balanza, 2 libras de trigo por un denario. Estoy leyendo, asaltando, ¿no? 2 libras de cebada. Cuando abrió el cuarto sello, un caballo amarillo que tenía por nombre Muerte y Hades, y una espada para matar con mortandad y con las fieras. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar que habían los muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que... Entonces siempre dicen, se desataron los jinetes del Apocalipsis. ¿Se ha escuchado eso? Pues los jinetes del Apocalipsis se desataron hace 2000 años y la iglesia no está entendiendo. La iglesia no está entendiendo que estamos viviendo el último tiempo. Cuando Jesús subió al cielo, ahora se desató todo el último tiempo. Y la iglesia va en medio de esa historia, y Satanás no sabe todo. Satanás sabe una cosa. ¿Qué sabe Satanás? Que perdió, que fue vencido. Él sabe que fue vencido. Mire conmigo un momento, es que es difícil porque es demasiadas cosas. Pero bueno, mire un momento Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y de noche. Y ellos, la iglesia, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Tuvimos una buena charla el viernes con las mujeres. Si no vino, vea con su esposo ese tiempo, para que su esposo sepa por qué usted es la ayuda idónea, y para que usted entienda por qué usted es la ayuda idónea. Véalo, vale la pena. Dice, por lo cual alegraos, y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Creo que en estos tiempos y la mitad de un tiempo es cuando el Señor está diciendo en Mateo 24, huyan a los montes. Sí, yo estoy pensando que tenemos que comprar una finquita para los huérfanos, pero yo soy muy morrongo. La verdad es que la finquita, estoy pensando, es cuando huyamos a los montes, como iglesia vamos a tener donde refugiarnos.
Yo no soy un loco. Si usted viene por primera vez, yo no soy un loco enajenado, mesiánico, que estoy diciendo, venga, venda todos sus bienes, démelos a mí, que el Señor viene pronto. No se debe engañar de esa manera. Pero yo vengo declarando ya desde hace tiempo cómo están ocurriendo los tiempos. Porque claro que va a pasar. Y nosotros vamos a tener que huir a los montes, eso no es carreta. Y vamos a tener que tener autosuficiencia alimentaria. O sea, vamos a tener que sembrar nuestras lechugas y ordeñar nuestras cabritas y comernos nuestros conejitos. Vaya aprendiendo, un día vamos a tener, en el campamento vamos a tener tiempo de sembrar. Voy a decir que sembremos una huerta para aprender cómo sembrar una huerta, ¿sí? Y vamos a sembrar árboles también ecológicos. Pero necesitamos un terreno nuestro porque, pues bien por renacer, pero necesitamos hacer el terreno nuestro. Bueno, bien, ¿dónde estamos? Dice, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Satanás persiguiendo a la iglesia. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. ¿Se da cuenta que Satanás no sabe todo? Entonces él está a través de la historia mirando cómo atacó a la iglesia. Al principio se fue de frente contra la iglesia, cogió a todos los predicadores, a todos los cristianos y los hacía quemar y matar en el circo romano y quitarle la cabeza y torturas y de todo. Y eso antes hizo que la iglesia se parara más firme y que la palabra corriera con más poder. Y solamente en 2 siglos la iglesia llegó a conquistar la mayoría del imperio romano. En 2 siglos, persiguiéndola. Y entonces Satanás dijo, ay no la puedo perseguir, tengo es que engañarla como a la mujer. Así lo vimos en Génesis tan bonito. ¿Cómo la engaño? Voy a hacer que la mujer se vuelva la gran ramera, que ella crea que toda la bendición que Dios le da es para que ella se vista de púrpura y compre joyas y empiece a comerciar con los reyes de la tierra y con los comerciantes de la tierra. Apocalipsis 18. Y la iglesia la prostituyeron en un negocio y en un fortín político. Pero eso lo dice Apocalipsis hace 2000 años. Y hoy en día todos los pastores, bueno, ¿cuántos votos tenemos aquí? ¿Y cuánto comerciamos? A ver cómo le sacamos la plata a la iglesia. Entonces cobramos por todo. Lo decía Apocalipsis, que esa es la gran ramera. Y la iglesia no se está dando cuenta porque está dormida. Pero en medio de la iglesia, que es la gran ramera, hay un remanente que Dios siempre ha guardado, un remanente. Y ese remanente lo está vistiendo de blanco. Ese remanente es el que va a llevar al desierto y es el remanente que nosotros tenemos que preparar y entender en qué camino vamos. Puede ser que no suceda dentro de 10 años, parece que ya, o dentro de 20, parece que ya, pero ¿qué va a suceder? Está sucediendo. Bueno. Entonces fíjese, dentro del, es que no terminé. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues se tragó la tierra, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira, ¿contra quién? No contra el mundo, porque el mundo le pertenece, contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De nuevo no pude predicar. Pero nosotros tenemos que entender qué está pasando. Nosotros tenemos que entender cómo es que la iglesia se defiende. No solamente cómo se defiende, cómo es que la iglesia ataca a Satanás. ¿Cómo ataca la iglesia a Satanás? Haciéndose obediente, aceptando la palabra de su Señor, haciendo lo que Él nos enseñó. ¿Qué nos enseñó? Oiga, que tenga misericordia. Oiga, que ganes el derecho de ser escuchado. Oiga, que cuide su hogar, que cuide su casa, que cuide sus hijos. Oiga, que utilice su vida para el único propósito por el cual nos llamó. Miren conmigo, 2 de Pedro capítulo 2, mentiras, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hasta ahí enseñan. Siempre hasta ahí enseñan.
Iglesia, nosotros somos pueblo adquirido, aleluya, somos hijos del rey, aleluya, hemos de vivir como el rey. Pero ¿como cuál rey? Porque el rey nuestro, humilde en Nazaret, pero el rey de este mundo, boato y lujo, ¿sí? Entonces, ¿como cuál rey? ¿Para qué nos llamó? Nosotros vamos a tener una charla con Escuela Dominical, porque nosotros preparamos un material estuvimos trabajando mucho tiempo. Y entonces con Vicky, con Teresa, con Claudia Montalvo, con María Teresa Murillo, con Vanessa, estuvimos reunidos sacando la enseñanza para 2 años cíclica de Escuela Dominical. Pero en esa enseñanza siempre, todas las enseñanzas, ¿a dónde llevan a los niños? A entender quién es Jesús. Si uno habla de Abraham y no habla de la simiente, ¿sabe qué? Perdió el tiempo con los niños. Está enseñando humanismo. Si yo digo, Dios tiene cuidado de ti y Dios te va a cuidar, eso es verdad, pero tiene que enseñar la segunda parte. Porque si yo digo solamente Dios tiene cuidado de ti, eso se llama humanismo y es satánico. Uno no entiende eso. Pero miremos Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, a Dios no le está cogiendo nada de improviso, Él sabe todo lo que va a pasar. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entiende que si yo enseño en escuela dominical a los niños, ten cuidado de ti mismo, Dios está es para cuidarte, eso es humanismo y es satánico. Yo tengo que decirle: oye, Dios te va a cuidar y Dios va a tener cuidado de ti si tú vives para Él. Por eso fue que guardó a Abraham. Si yo enseño solamente la primera parte, esto es muy sutil. Yo llevo 17 años luchando para poder enseñar, y todavía en nuestra propia iglesia hay gente que no ha entendido y se pone brava como si yo estuviera persiguiendo a la gente para hacerla quedar mal. No, es para cuidar el alma de los niños. Tenemos que enseñarles, y a ellos más, porque a ellos les va a tocar la lucha dura. Todavía estamos en el momento tranquilo, pero sépalo, la guerra ya está. Estamos tranquilos es porque nosotros estamos dormidos, no porque esté tranquilo el mundo. Ya sabe cómo está el mundo. ¿Cómo así que el mundo está en caos y la iglesia casándose y dándose en casamiento como en los tiempos de Noé? ¿Qué pasó con la iglesia? El enemigo la durmió. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? ¿Cuál es la guerra que nosotros hacemos? Coger a las personas y predicarles el evangelio. Uno a uno. Una campaña evangelística, no. Uno a uno, a nuestra familia. Claro, nuestra familia no va a escuchar si somos unos horrorosos, ladrones, mentirosos, falsos, enanos, rencorosos, que no tenemos corazón. Pero si nosotros le estamos diciendo lo que Jesús hizo en nuestro corazón y les llevamos eso a ellos, ellos van a decir: claro que hay esperanza, claro que hay victoria, claro que la iglesia es triunfante. La iglesia es triunfante porque el Señor ya venció. Y lo que nosotros celebramos hoy en la Santa Cena es eso, que Él venció. Que por medio de su sangre que fue derramada por el enemigo pensando que con eso iba a vencer a Dios, al contrario, esa sangre clamó por nosotros. Mejor que la de Abel,
porque esa sangre pagó por nuestros pecados y ahora clama ante el Padre, ¿qué? Misericordia por los que aceptan el amor de Dios. Y el pan fue partido porque está hablando de ¿qué? Que el cuerpo de Él fue partido. Y nosotros vamos a orar diciéndole a Dios: Señor, ayúdanos a entender que tu iglesia no está vencida, al contrario, tú venciste por nosotros. Y ayúdanos a entender que la iglesia tiene que levantarse como el ejército tuyo, con las armas tuyas, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, predicando el evangelio en primer lugar en nuestra casa y en segundo lugar en los que amamos. Y que aprendamos a leer los tiempos de todo lo que se está dando. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Señor, la protección de tu iglesia es la unidad de tu iglesia. Señor, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Todas las raíces de amargura, toda la cizaña sembrada por el enemigo, todo lo que está tratando de dañar a tu iglesia, Padre, si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los que la edifican, Señor. Y si tú no guardas tu casa, en vano vela la guardia, Señor. Así que obra sobre la iglesia. Ayúdanos para que toda raíz de amargura, todo resentimiento, toda inconsistencia en nuestra enseñanza, todo lo que nos aparta de ti, Señor, que sea llevado cautivo a los pies de Cristo. Y que más bien nosotros podamos entender cuál es el propósito como iglesia, con mi hermano, con el que está al lado, con el que está al frente, Señor, con el que está lejos, atrás, allá, que no lo conozco. Que nosotros podamos ser iglesia para el tiempo final, Señor. No estamos hablando de las palabras de un loquito mesiánico. Estamos hablando de las palabras que se han cumplido, Señor, paso a paso, como tú lo dijiste. Te clamamos por Israel, Señor, el remanente que está allí. Guárdalo, guárdalo, Jesús. Te clamamos para que el castigo de las naciones no se sobrepase, como tú le dijiste una vez a Asiria. Yo los mandé como instrumento de juicio sobre Israel, pero ustedes abusaron y lo destruyeron. Entonces ahora yo también los voy a destruir a ustedes. Te clamamos por la gente en China, Señor, levanta la iglesia. En Rusia, levanta la iglesia. En los países musulmanes, levanta la iglesia, Señor. En Israel, levanta la iglesia. En Estados Unidos, levanta la iglesia. Sacúdele el espíritu de estupor, que no sean más engañados. Que nosotros miremos lo que pasó con tu pueblo, para que no terminemos de la misma manera, detrás del oro y detrás de los afanes de este mundo, y tratando de defender supuestamente tu nombre con bombas, sino al contrario, que nosotros proclamemos quién eres tú, y que Satanás ya fue vencido por la sangre del Cordero y por su cuerpo que fue partido. Podemos ahora entrar confiadamente al trono de la gracia y decir: Padre nuestro. Sépalo, sépalo, Dios, el que venció, tiene toda la bendición para su vida. La bendición no son las cosas materiales, eso viene por añadidura. La bendición es conocerlo a Él. Entonces hoy, cuando vaya a repartir la Santa Cena entre los hermanos, mírelo a los ojos, sírvale la cena y bendígalo, y usted reciba la bendición, y al que está al lado igualmente partiendo la Santa Cena. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo que también os he dado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dando gracias, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. E igualmente tomó la copa y dando gracias a Dios dijo: tomad y bebed todas de ella. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí. Gracias por el perdón de los pecados y gracias por la vida eterna, Jesús. Amén.